Desde 2015 hemos visto proliferar acciones de los gobiernos contra funcionarios presuntamente corruptos. Cuando le endilgaban la corrupción a Enrique Peña Nieto, él así se defendía: nosotros estamos atacando a los corruptos. Sin embargo, entre la voluntad o la supuesta voluntad y la sentencia siempre hay un trecho insalvable. Siempre hay una estrategia que ignora el Ministerio Público, un amparo que libra al imputado o algún dato que mágicamente se le escapa a la acusación. A pesar de los pesares, no estamos viendo sentencias fuertes. Javier Duarte es el caso más icónico, solamente 9 años de prisión. Esta semana el tema es el combate a la corrupción en México. ¿Estamos frente a una simulación? La época de las vacas gordas por la venta del petróleo en México culminó con un país sin crecimiento, nuestro mediocre crecimiento del 2%, más pobres como lo determinó el Coneval en su última encuesta, y eso sí, muchísimos casos de corrupción. Los gobernadores y funcionarios federales se despacharon con la cuchara grande en el periodo desde Ernesto Zedillo hasta que empezaron a bajar los precios del crudo, que fue a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y desde 2014 a la fecha, 17 mandatarios estatales han tenido que enfrentar a la justicia, 17 virreyes o gobernadores que están siendo acusados de distintos delitos en materia de corrupción. Sus nombres son conocidos y están en los medios todos los días. Javier Duarte, que está en prisión; César Duarte, prófugo; Roberto Borge, que estuvo al sur de nuestro país en juicio; Guillermo Padres, liberado y con amparos, nada más tuvo 2 años en prisión; y Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, que está enfrentando su juicio en Estados Unidos, y ahí sí parece que le va a caer una condena ejemplar. A nivel federal también comienzan los nombres de presuntos corruptos a desfilar por los tribunales, particularmente de la administración de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, el caso del cachorro Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, alguien muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, fue director de Pemex y en este momento cuenta con 2 órdenes de aprehensión giradas en su contra. ¿Qué hizo Lozoya? Pues fugarse al extranjero, y desde ahí se ha defendido de forma mediática y sus abogados han apuntado a lo más alto. Dicen que en la trama de Altos Hornos y Odebrecht, el presidente Enrique Peña Nieto sabía la corrupción que se estaba gestando. En la carpeta de investigación que acabamos de revisar con mis abogados, no existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero, ni de ellos, ni de nadie. Quiero ser muy claro en este punto. No existe prueba alguna, evidencia o elemento que sustente los dichos que pretenden involucrarme en esta situación. Rosario Robles, que es el caso más paradigmático de esta semana, es señalada por el caso de la estafa maestra, un reportaje periodístico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que algunos opinadores de la Cuarta Transformación dicen que son los títeres de la oligarquía. Pues fue una investigación que nació de ellos y que después se volvió viral a través de Animal Político, y que muestra cómo desaparecieron así 5,000 millones de pesos en un esquema de triangulaciones que involucró a universidades públicas, a muchas universidades públicas de nuestro país, y a empresas tapadera o empresas fantasma. Rosario Robles no es perseguida política. Rosario Robles no es chivo expiatorio. Rosario Robles no es víctima de una venganza política. Y Rosario Robles no es tampoco víctima de una actitud del sector público, del gobierno o de sus antiguos aliados. También está el nombre del viejísimo líder sindical, Carlos Romero de Champs. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, ya presentó al menos 2 denuncias contra el que todavía es líder sindical de los petroleros. Se le acusan de 3 delitos en particular: fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y concluye esta penosa lista de funcionarios que han tenido señalamientos a nivel federal con el abogado Juan Collado. La Fiscalía General de la República, que encabeza Hertz, acusa a Collado de participar en una red delictiva que simuló operaciones para desviar recursos desde una sociedad financiera que se llamaba Libertad Servicios Financieros, de la cual él era el presidente del Consejo de Administración. Y también parece
que Juan Collado era el defensor financiero, el prestanombres de muchísimos multimillonarios de este país. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de la podredumbre de la clase política que se vio señalada y que se vio aumentada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino también de la oligarquía económica que podría estar involucrado en distintos casos de corrupción. La demanda es clara. Los ciudadanos le piden a López Obrador castigos y un combate decidido en materia de corrupción luego de su apabullante victoria en julio de 2018. Justicia, verbal, contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según Colombia. El caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es icónico, porque demuestra no solo la corrupción hasta qué nivel llega, sino también que nuestro sistema judicial es ineficiente o francamente corrupto. En el caso de Javier Duarte, la actuación de la Fiscalía es totalmente dudosa, porque incluso tuvo señalamientos de negligencia. ¿Qué significa esto? Que adrede no quiso probar ciertas cosas o decidió no actuar, pues digamos, para no aumentar la pena que le podía caer a Javier Duarte. La sentencia aquella que fue tan polémica de 9 años se deriva de un acuerdo entre el exgobernador de Veracruz y la Fiscalía General de la República, en donde el primero, el exgobernador de Veracruz, acepta su culpabilidad, Javier Duarte, y la segunda, la Fiscalía, pide una pena menor. ¿En qué quedó? 9 años de prisión, que no está mal para Javier Duarte y todo el dinero que hizo, y 58,000 pesos de indemnización. Eso es lo que tiene que pagar. De la misma forma, lo que sí realizó la Fiscalía, que en ese momento era encabezada por Cervantes y el PRI, el fiscal carnal, como se le llamó en el sexenio de Peña Nieto, lo que sí hizo esa Fiscalía fue decomisar 41 bienes del ex gobernador que obtuvo por sus redes de corrupción. Es decir, esa cantidad de recursos sí volvió al Estado mexicano y estuvo vinculado al proceso de enajenación y, por lo tanto, de venta para recuperar algunos de los fondos robados o presuntamente robados por Javier Duarte. Arely Gómez en ese momento fungía como la Procuradora General de la República, se defendió diciendo que la carpeta estaba mal integrada con anterioridad, es decir, que no fue su error, que es cierto que fue una mala investigación de parte de la Procuraduría que derivó en una sentencia menor para Javier Duarte, pero Gómez dice la mala integración era, digamos, en aquel momento la clave, y por lo tanto había muchas posibilidades de que el juez invalidara muchas de las pruebas. Por ello buscaron el acuerdo. Lo que nos decía Arely Gómez es, con Javier Duarte tenemos de dos: o que sus abogados lleguen incluso a pedir la invalidación de la sentencia, o llegar a un acuerdo con Javier Duarte y que sea una pena menor de la que todos en México esperábamos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de más errores extraños en este litigio. Y estamos hablando de un litigio cubierto, público, en donde supimos de las declaraciones. Hay que imaginarnos lo que sucede en casos que no son tan mediáticos. Por ejemplo, una falla de la Procuraduría fue no identificar a la defensa con 48 horas de anticipación de una audiencia en la que se iban a solicitar nuevos actos de investigación. Eso supone, o podría suponer, una violación al debido proceso de Javier Duarte. Y dices, ¿cómo es posible que una Procuraduría, un Ministerio Público con tanta experiencia, con la lupa pública puesta precisamente en su actuación, cometa errores que parecen de segundo de primaria? Incluso dentro de este mismo caso, por inconsistencias en las audiencias, tuvo que ser liberado Mauricio Audirac, quien fue secretario de Finanzas con Duarte, y muchos dicen que era el cerebro financiero del saqueo de Veracruz que realizó el exgobernador priistas. Por lo tanto, errores en el procedimiento le permitieron a la defensa de Duarte encontrar un acuerdo con el Ministerio Público. La pregunta es, ¿son errores voluntarios o involuntarios? Realmente lo que le daba miedo a la Fiscalía era que Javier Duarte hablara y dijera que la corrupción en su sexenio no acababa ahí, o que aquel maletín que se interceptó en la elección de 2012 con la elección de Enrique Peña Nieto, donde Duarte le mandaba dinero a la campaña de Peña Nieto, pues era malversación de fondos. Parece, o todo parece indicar, que la investigación tuvo todos estos vicios para que Duarte se callara. Denuncio ante ustedes, señor presidente, que me han negado mi derecho a un juicio imparcial. Soy un preso político. Durante este infierno en el que me tienen, aquí el viejo sistema, que qué bueno que ya se fue el PRI, han acusado a mi familia
y con todo el dolor de mi alma, cobardemente encarcelaron a mi hijo en el reclusorio de alta seguridad por más de 9 meses. A Guillermo Padres, ex gobernador de Sonora, lo acusaron de enriquecimiento ilícito, de defraudación fiscal y lavado de dinero. 3 delitos que son muy graves. Esto sucedió hace algunos años y Padres entró a prisión. Y después salió de la cárcel porque solamente pudo probar el Ministerio Público, pudo probar nada más el delito de defraudación fiscal. Por lo tanto, pagó una fianza, ojo, de 100 millones de pesos, que después trató de ampararse contra ella, una fianza de 100 millones de pesos para salir de prisión. En este momento sabemos poco o casi nada de las acusaciones que en ese momento se le hicieron a Guillermo Padres. ¿Usted recuerda al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso? Pues más o menos similar al caso de Padres. Se le acusó de todo, de todo. Todos los delitos que usted se puede imaginar estaban ahí en la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, logró una sentencia que es menor a 3 años y saldrá para mediados del próximo año un caso que era paradigmático y que incluso fue fundamental para explicar las elecciones en el estado de Aguascalientes. ¿De verdad no es posible probar nada? ¿O lo que estamos viendo en este momento en el país es una continuidad de lo que ha sido por décadas? Que la justicia sirve solo como amenaza política. Y también no soy tapadera. O sea, es el justo medio. O sea, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad. Vivimos un momento fundamental en el combate a la corrupción. La Fiscalía General de la República en este momento, encabezada por Hertz Manero, tiene abiertas muchas carpetas de investigación y existe un clamor social por castigar a los corruptos. Pero no solo por meterlos en la cárcel, sino porque se creen las instituciones necesarias para que el combate a la corrupción no dependa de la voluntad del presidente en turno. La Fiscalía debe ser muy escrupulosa, porque reveses judiciales podrían suponer una pérdida inmensa de credibilidad en el proyecto, tanto de López Obrador como de Santiago Nieto y el fiscal Hertz. Lo vimos durante el sexenio de Peña Nieto. Se hacía todo lo posible para que los corruptos tuvieran pues un salvoconducto, es decir, cambiar todo, remover todo para que al final todo se mantenga igual. Con la estafa maestra, Odebrecht y Altos Hornos de México, Hertz Manero y AMLO se juegan mucho capital político. ¿Van en serio o veremos los mismos errores del pasado?